Salud. En esta segunda parte de la reflexión sobre los acontecimientos de abril del 2002, vamos a tratar de hacer la valoración histórica, en perspectiva histórica de este acontecimiento que marcó un hito fundamental en la historia naciente del siglo XXI venezolano. Tuve la suerte, pues el privilegio de presentar en la Feria del Libro del 2012 este libro, homenaje al comandante eterno Hugo Chávez, que logré autogestionariamente, como muchos de los esfuerzos que uno ha hecho, publicar, que es una serie de crónicas y reportajes escritos especialmente como homenaje a Hugo Chávez, y uno de ellos está dedicado a los sucesos de abril del 2002. Por cierto, el título dice: Chávez renació el 13 de abril, porque es así. El 13 de abril de 2002 el pueblo trajo a Chávez a la vida, trajo a Chávez al espacio histórico que le correspondía ocupar. La valoración histórica de este hecho nos permite decir que en el mismo se concentró toda la contradicción del siglo XX venezolano, y más aún se puso de manifiesto tanto en el golpe como en la respuesta popular que derrotó al golpe, el 13, se puso de manifiesto un compendio de todos los aspectos esenciales de la formación social venezolana, de la nación venezolana. Allí se puso de manifiesto el siglo de imperialismo petrolero, que por cierto conmemoraremos el 14 de diciembre, un siglo del reventón de los pozos Los Barrosos II, que incorpora ya definitivamente a Venezuela como gran productor, incluso en algunos, por varias décadas, primer productor de petróleo a nivel mundial. Y en ese abril del 2002, hace 20 años, todas esas contradicciones se pusieron de manifiesto. Fíjense, el golpe es un golpe petrolero. Es un golpe, por supuesto, maquinado por el imperialismo petrolero. El imperialismo estadounidense logró alcanzar ese estadio que Lenin llama de la fase superior del capitalismo, entre otras cosas, con el petróleo venezolano, con el que logró desarrollar desde el monopolio que le entregaron las élites decadentes venezolanas, desde el gomecismo, López Contreras especialmente, todo ese poderío del manejo de la energía que determinó el siglo XX, el petróleo, y que todavía sigue siendo fundamental, vital, y para los que estaban hablando de la desaparición del petróleo y de las energías fósiles, del gas como fuentes energéticas a nivel mundial. Bueno, los sucesos del este de Europa, los sucesos de Ucrania, la confrontación de la OTAN con Rusia, tienen que hacernos revisar esa falsa especulación del fin de la era petrolera. No, la era petrolera no ha terminado, y Venezuela es una potencia y debe convertirse sobre todo en una potencia energética a partir de los recursos hidrocarburos que todavía dispone. Chávez entendió eso, por eso aquella gira por todo el mundo para recuperar la OPEC, recuperar los precios del petróleo. Por eso la propuesta en la Asamblea Constituyente por el propio profesor Gastón Parra Luzardo, de quien tuvimos el honor de ser discípulos en la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia, pero además compañeros en la Constituyente, defendiendo el carácter nacional del petróleo, el carácter público, popular de esa riqueza mineral que hemos en suerte tenido en el subsuelo de la República, más allá de las
consecuencias, de las secuelas negativas que eso pudo tener, sin duda alguna, ha sido un recurso para el fortalecimiento geopolítico, geoeconómico de la nación, más allá del mal uso incluso que se le ha dado en diversas etapas históricas. Pero el suceso del golpe de abril del 2002 es un evento enmarcado dentro de la hegemonía imperialista petrolera de los Estados Unidos, al cual le sirven estas élites que clamaron por una supuesta meritocracia, ¿no? En contra del nombramiento de un experto petrolero, de un hombre que sabía de petróleo, que había desenmascarado además a nivel internacional los oligopolios, las 7 hermanas, y era su discurso, formó generaciones de economistas en la visión nacionalista y otras profesiones. Pero además, este golpe petrolero también es un golpe antibolivariano. Y no podía ser de otra manera, porque fíjense cómo celebran los golpistas, lo primero que hacen es eliminar la República Bolivariana de Venezuela y cómo simbólicamente esto de la guerra simbólica, de la guerra en el plano de lo cognitivo, ya estaba presente en ese momento. Fíjense cómo el momento de éxtasis de los golpistas es cuando el autoproclamado dictadorzuelo más breve de la historia, el empleado de Benoco, que ahí también está el asunto de los negocios petroleros, con los mercenarios de Pérez Recao, Benoco, Pedro Carmona era un hombre prácticamente empleado de esos intereses capitalistas que querían establecer una hegemonía dentro de los negocios de hidrocarburos y petroquímicos de Venezuela. Y la primera celebración de ellos es cuando gritan República de Venezuela, que queda derogado el nombre de República Bolivariana. Por poco le faltó entonces llamarla Capitanía General, ¿no? Porque era una concepción, por supuesto, proimperialista, procolonialista, neocolonialista, la que se estaba imponiendo. Y esto es importante destacarlo en términos históricos, porque nosotros, el imperialismo no nos ha perseguido solamente porque somos una fuente importantísima, vital de la energía de hidrocarburos, sino porque hemos sido el mal ejemplo en el continente al rescatar el bolivarianismo como doctrina de la emancipación de nuestros pueblos, como pensamiento antiimperialista fundamental, como proyecto de la igualdad establecida y practicada, y como necesariamente por aquello del discurso de Angostura y Libertadores, un gobierno para el pueblo, un gobierno que sume la mayor estabilidad y la mayor felicidad para la ciudadanía, que fue lo que intentó Hugo Chávez. Y fíjense cómo apenas Chávez tomó posesión en febrero del 99. Hicimos la nueva constitución en el 99, entró en vigencia en diciembre, después del referéndum del 15 de diciembre, pasó el año 2000, entró Chávez a hacer el proceso de las leyes habilitantes para adaptar la legislación, por ejemplo, en materia de tierras, de pesca, donde se habían unos grandes avances respecto a los periodos anteriores, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ecológico, y la oligarquía no iba a perdonar que ese proceso continuara. Fíjense que ni siquiera podían apelar a que hubiera problemas de carácter como los que tuvimos después con la guerra económica, pues de escasez, de crisis económica, no había nada de eso. Por eso fue un golpe de intereses transnacionales y un golpe ideológico, un golpe antibolivariano. Y por eso también nosotros hoy tenemos que reafirmarnos en los cuidados, en la defensa, en la prevención de este tipo de sucesos, porque el otro elemento es, así como la élite petrolera, desde el punto de vista de la meritocracia, era proimperialista, tenían el esquema en el alma de Creole, de Shell, de las transnacionales. También la cúpula militar tenía el alma envenenada por West Point. Eran militares que tenían la visión esa proimperialista y por eso traicionaron al comandante. Descaradamente, algunos incluso que se ufanaban o se preciaban para beneficio propio de ser y que sus amigos. Por eso el golpe de abril del 2002 es un golpe del imperialismo petrolero y es un golpe de la transnacional antibolivariana que ya desde ese momento decidió que nuestro proyecto emancipatorio a nivel continental fuera destruido.